iglesias cuyos principios se basan en lo que bien decía uno de los Pero previews. ¿tú crees que ellos están verdaderamente comunicándose? Esa sería mi pregunta. No necesariamente, yo creo que hay un tema... No, porque no tiene que ver con modernismo, tiene que ver con el texto bíblico. De hecho, yo le decía a Orbis, esto es un debate Entonces, teológico. ¿qué está haciendo esas personas que están ahí? Por punto. Yo sé que tienes muchas preguntas, pero sí. El tema es yo quiero saber si tú crees en eso. Bueno, yo creo en todo lo que la Escritura dice. Es decir, lo que este libro dice, infalible, inerrante, yo lo creo absolutamente. Entonces, el debate es teológico porque si verdaderamente esto fuera un don, ¿cómo nosotros lo podemos probar? Entonces, yo no te puedo decir a ti que yo estoy necesariamente a favor de eso. Ahora, si hubiese alguna lengua, que es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 14, bueno, pues entonces alguien debe interpretarla, porque ¿cómo tú adoras a Dios en un lenguaje que tú no conoces? Básicamente tú estás diciendo que los que lo hacen en estos días son unos artistas. No necesariamente, eso lo dijiste tú. Orbis. Más o menos, más o menos. Orbis, vamos a escuchar a Orbis. Bueno, te veo putrefacto, Orbis. Sí, estoy sorprendido. Lo primero es que ustedes parten de una falacia que se llama hombre de paja. Jesús no pudo hablar en lengua ni en ningún otro idioma si no existió. Más allá de las páginas de ese libro, ese es un personaje que no existió en ningún lado de la tierra. Por cuanto a hablar en lengua, yo también sé hablar en lengua. Un niño de 1 año sabe hablar en lengua también. ¿Alguno de ustedes habla ruso? No. Bro, yo le puedo decir que hablo ruso y yo tampoco hablo ruso. Y ustedes me preguntan, dime cerveza en ruso. Yo le digo cualquier cosa y ustedes se lo creen. Si no hablamos ruso, te lo vamos a creer, exacto, por supuesto. Tienen ustedes un código, un diccionario ruso, español, para comprobar que yo estoy hablando cosas reales. Entonces eso pasa con estos señores que dicen que hablan en lengua. No hablan en ninguna lengua de nada. Charlatanes. Una pregunta, ¿cuál es el beneficio hoy día? Vámonos ahora a lo real. ¿Cuál es el beneficio hoy día de, loco, fulano habla en lengua full? Exacto. ¿Cuál es el beneficio? Vámonos a la iglesia ahora. ¿Cuál es el gran beneficio? Y después yo quiero irme a la otra parte, que me digan ese beneficio. ¿Por a quién? A los incautos. Bueno, mira, el movimiento pentecostal, que yo quiero reconocer algunas cosas importantes. Este movimiento le imprime a la iglesia en el año 1901, y el abuelo, como algunos le dicen, del pentecostalismo fue Juan Wesley, fundador del movimiento metodista. ¿Qué le aporta a la religiosidad y al evangelicalismo el pentecostalismo? Le imprimió lo que se llamó el movimiento de santidad, una fe práctica, una vida emocional no tan ortodoxa o tan rectilínea. Ahora, los excesos fueron los que gobernaron. Entonces ahí vino el tema de las manifestaciones y se sacó la centralidad de las escrituras al punto de que muchos se enfocan más en una manifestación que en la autoridad del texto. Y bien dijo el documental, y ustedes bien lo dijeron en la introducción, las lenguas de Hechos capítulo 2 se usaban literalmente, dice el texto, para anunciar las maravillas de Dios. En otras palabras, para hablar del evangelio. ¿Cómo tú vas a hablar del evangelio, de una buena nueva, si el otro no te entiende? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema de la... Aunque tú, Víctor, estés diciéndolo de una manera bonita y no precisamente como yo lo puse, tú no estás validando que realmente el que hable hoy día en las lenguas que nosotros escuchamos en algunas iglesias u organizaciones, como se le quiera llamar, tú básicamente estás diciendo, tú no lo validas, no es la lengua de la que se habla. Déjame darte mi postura claramente al respecto. Exacto, eso es lo que yo quiero, que tú en un lenguaje llano y al punto le llegas al ¿cuál es la doctrina de la comunidad bíblica de fe de la iglesia que nosotros pertenecemos? ¿Qué dice nuestra confesión o credo? Hay un punto que dice, creemos en la continuidad de todos los dones bíblicamente demostrables. Hay lenguas, la Biblia dice, debe haber interpretación. Ahora, ¿cuál es el problema con las iglesias neopentecostales y esta excitación que